Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Jean Cocteau que se llama Thomas el Impostor. Jean Cocteau nació el 5 de julio de 1889 en Maison Lafitte, en Francia, y se murió el 11 de octubre de 1963 en Milly-la-Forêt. Fue un poeta, pintor, diseñador, dramaturgo y cineasta francés. Fue amigo de muchos artistas como am, Pablo Picasso o Julian Green o um, Jean Anouilh. Y de hecho, en este libro de Julian Green, que se llama Juventud, Julian Green es un autor francoamericano. Es el primer americano que fue aceptado en la Academia Francesa, pero él en este libro describe cómo am, un día en casa de Gertrude Stein, él estaba esperando a alguien más y llegaron dos tipos así delgados y pues con caras extrañas y resultó ser que eran Jean Cocteau y Raymond Radiguet y que Radiguet se puso a leer a Sade, creo, o no recuerdo qué se puso a leer, pero y Jean Cocteau solo se tomó una siesta. Pero bueno, este libro es sobre una serie de puestas en escena que giran en torno a la guerra. Bueno, son puestas en escena, pero en sentido, son como pantomimas, no es como una obra de teatro, vamos. Y bueno, quería a manera de introducción leer lo que decía la contraportada del libro. Y dice, enfrente a cierta distancia uno distinguía el bloque de una patrulla enemiga. Esta patrulla veía a Guillermo y no se movía. Él, ella se creía invisible. Fontenoy gritó a viva voz, transformando su impostura en grito de guerra, y agregó para hacer una farsa y salvarse o salvar todas sus piernas. Guillermo II. Guillermo voló, retumbó y se sacudió como una liebre. No escuchaba ya la fusilada. Se detuvo, se regresó sin aliento. Entonces sintió un atroz golpe de macana sobre el pecho. Se cayó, se volvió sordo, sí, se volvió sordo, ciego. Una bala dijo, estoy perdido si no hago como si estoy muerto. Y pues esa es una escena justamente cuando ya el conflicto armado comienza. El libro está ambientado en época de guerra, de modo que hay un protagonista que se llama Guillaume, pero que se hace pasar por Tomás el día que se encuentra el uniforme de su amigo y bueno, hace una serie de cosas para pues no hacer el servicio militar, entre ellas hacerse pasar por Tomás y está buscando igual um, amante o bueno, maîtresse, como alguien que pueda hacerse cargo de él para que no tenga que ir al ejército y las apariencias engañan en este libro y una de esas uno de esos engaños estaría en ese juego de roles de Guillaume y Thomas, pero no es el único que aparece en el libro. Y bueno, yo solo quería leer algunos pasajes como este en el que él explica cómo um, se
convirtió en ese personaje de Tomás, o de dónde surge esa figura. Y dice, Guillaume Tomás, Guillermo Tomás. A pesar de su nombre de incrédulo, era un impostor. No era ni el sobrino del general de Fontenoy ni su pariente de ninguna forma. Había nacido en Fontenoy, cerca de Auxerre, y los historiadores posicionaban la victoria de Fontanet, que se llevó Charles el Calvo en 1841. Cuando la guerra fue declarada, él tenía 16 años. Se puso furioso y maldijo su edad. Tenía un abuelo, capitán de largo curso, con gusto por las escapadas. Él era huérfano y vivía en Montmartre con su tía, vieja chica devota que le dejaba correr a cualquier parte, que no se ocupaba más que de su salud y de su alma, y se preocupaba poco de la de los demás. Encontrando ya en la mentira una anticámara de aventuras, Guillermo se hizo viejo. Contaba a las vecinas que iba a comprometerse, que obtendría una autorización especial, y apareció, un buen día en uniforme. Tenía el uniforme de un camarada. Bajo el cobertor de su disfraz, él pulía y giraba en torno de las tiendas y de la reja de los inválidos. Él le decía a su tía, estoy preparando la escuela de tiro. Todo era tan sombrío, tan removido o tan trastornado, que se podía admitir cualquier cosa. De golpe le llegó o le pasó lo que le pasa a los niños que están jugando, y creyó en el juego y creyó en ese juego. El siguiente pasaje es sobre el momento en el que conoció a una de sus amantes, y se llama Madame de Born. Y dice, Guillermo era el hijo consentido de la casa. Tenía una habitación que le evitaba regresar a casa de su tía en Montmartre después de los paseos demasiado pesados. Además, su tía estaba muy lejos de su estado espiritual. Guillermo se le aparecía 10 minutos por semana, pretextando un puesto de agente de conexión. Él decía, j'ai une liaison, ma liaison, que quiere decir como es un amorío una relación amorosa. Como antes, los malos sujetos, y llenaba su recámara de puntos de casco y de pedazos de obús. Fue en Reims que Clémence de Born y Guillermo tuvieron el bautismo del fuego. Al llegar ahí, desde las colinas se veía hacia abajo como el buchero de Juana de Arco. El humo sombrío se plantaba plano, tan lejos como los caparazones sobre el mar. Bueno, después va a contar cómo pues inevitablemente Guillaume tiene que formar parte del ejército,
Y cuando ya estaba como resignándose, le sucede lo siguiente. Vino, ya era de noche, un carro lo trajo de Dunkerque. El- la recepción de la cantina estaba helada. La razón era que para correr a Guillermo, Pesquel Duport había puesto disponible el compartimento del grupo. Guillermo usurpó un lugar todavía caliente, lugar caliente tan frío que le congelaba el corazón. Él esperaba encontrar camaradas y encontró enemigos mortales. Esos absurdos muchachos cerrados al encanto sobrenatural de Guillaume lo creyeron cómplice de un crimen que no sospechaba y lo pusieron en cuarentena. Solo sobre ellos temía el grado y el flujo de recompensas que había podido reaccionar con el nombre del general. Pero un sector es una villa de provincia o una ciudad de provincia donde el farmacéutico impone más que Charcot. Fontenay no comandaba ese sector. Y bueno, yo solo quería contar cuando pues él ya forma parte del ejército y pues sigue como distrayéndose con sus amoríos hasta que pues incluso se da cuenta de que tampoco son lo que parecen. Dice, sus días mediocres lo llevaban de vuelta al recuerdo de dos mujeres. Poco a poco, como los presbíteros que no leen más que a distancia, Guillaume leyó sus sentimientos por Henrietta. O Henriette. Él Ella estaba lejos, irreal, factiz. Ella podía entonces entrar en su ficción. Él jugaba este acto o actuaba esta escena maravillosamente. Suspiraba, enojado, no comía, grababa corazones en los aretes de aluminio, escribía cartas que rompía después, puesto que torturado por el amor, no hacía nada más que advertir o esperar por Henrietta para que diera o que le diera el, la más mínima raíz o del sueño. Él no buscaba saber si este amor era recíproco. Podía decir con Goethe, yo te amo, es que eso te incumbe. Y bueno, ahí supongo que hace referencia a pues las visitas que Henriette iba a hacerle a alguien más, sin duda. Y o sea, en el cuartel, quiero decir. Y bueno, hay otro pasaje en el que él, es decir, Guillaume se enamora de alguien más todavía o se siente atraído por otra figura que es Elizabeth. Y bueno, solo voy a leer hasta que pues él mm, habla con ella y le lee la mano porque resulta ser también una quiromancista, o sea, bueno, hace quiromancia. Y dice, um, Miss Hart, que todo el mundo llamaba Miss Elizabeth, era la hija del general de las tropas inglesas del sector. So pretexto de Red Cross, ella piloteaba una ambulancia de cercanía y vivía con los fusiles marinos. Ah, en casa
de una francesa, ese género de existencia era un shock. Pero Elizabeth Hart era un verdadero hombre, un diablo. Ella se vestía casi en matelot, llevaba los cabellos cortos, ah, rizados, los cabellos rizados alrededor de una figura de ángel. Ella ofrecía más vínculo o una semejanza con las amazonas modernas de las películas americanas, salvo que no se la veía jamás temblar. Bueno, y ya aquí es cuando Guillaume llega con otro soldado que se llama Roy a San Jorge, y ella estaba sentada en la silla de Roy y bebía porto con Bescure. Ella volvía de un largo permiso. Ella no conocía a Guillaume, hablaba con un acento agradable, atento a pronunciar nuestras R's, y no pudiendo pronunciarlas con la garganta, ella las rolaba con la punta de la lengua. Ella se quejaba de Roy y sus escrúpulos. Combescu quería que ella leyese la mano a Guillaume. La tarea de quiromancista sincera era espinosa al frente. Ella se rehusaba. Guillaume insistía. Al ver la palma de esta mano, en la cara de la joven inglesa tuvo una expresión tal de sorpresa que Combescu y Roy le pidieron la razón. Por ejemplo, respondió Elizabeth, yo nunca he encontrado una mano parecida. No hay una línea de vida, hay varias. ¿Y mi muerte o mis muertes? Interrogó o preguntó Guillaume. ¿Sabe? Oh, yo no soy muy hábil, quiero decir. Yo veo el conjunto. Su conjunto es bueno. Y pues bueno, me parece que um, a medida que Thomas va cambiando de maîtresse y se va acercando a su destino final, es como un vínculo más espiritual el que tiene para con el amor. Y pues bueno, eso se justifica al final del libro. Y pues bueno, solo quería compartirles esta historia de Jean Cocteau, Thomas l'Imposteur, Tomás el Impostor. Y pues, si les gustó este video, pues denle like. Igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden seguirme por Instagram. Y pues nos vemos pronto.